Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hace rato que no subimos videos acá porque estuve haciendo muchos videos en vivo. Acá les voy a dejar una serie de videitos de una charla que di el año pasado en el Congreso Internacional de Técnicos de Notebooks y Mac en mayo del 2020. Es una charla que fue en vivo, está recortada de lo que es en vivo. Puede haber algún detallecito, pero la idea es que tengan una buena idea general del tema de fuentes, que es un tema que veo que todos patinan. Así que ahí seguimos. Hasta ahí, hasta ahí fue Buck Converter. Ahora viene el más allá. El más allá es el Boost Converter. ¿Y por qué se me ocurrió hablar del Boost Converter? Porque también lo tenemos en un montón de circuitos de electrónica aplicada de consumo. Lo tenemos en notebook, lo tenemos en celulares, lo tenemos en tablet. Bien, vamos a verlo. Es un elevador de tensión. Vamos al circuito simple, y con esto quiero ser rápido porque ya me está quedando poco tiempo para no excederme. En lugar de poner la bobina donde la poníamos en el Buck Converter, lo que hacemos circular corriente por la bobina, la enviamos a masa y en ese momento nos va a hacer una fuerza contraelectromotriz, la rectificamos y la llevamos a un capacitor. Como la bobina nos devolvió un pico muy grande, vamos a poder tener una tensión a la salida de la bobina mucho mayor que la de la fuente. ¿Sí? Muy sencillo explicado. Y aquí la carga. Vamos a ver acá un pequeño esquema de un boost converter en un circuito comercial de una pantalla de una notebook. ¿Sí? La electrónica tiene pantalla de notebook. Bueno, el driver de LED, los LED están alimentados con mucha más tensión que los 19 o 20 que tenemos alimentando la máquina. Entonces necesitamos elevar la tensión. Depende de la pantalla, depende de la tira LED, un montón de cosas, pero 40, 50 volts vamos a necesitar. Entonces tenemos un controlador que tenemos la bobina, va a gatillar, cuando deja de gatillar, la bobina saca su pico de tensión inversa, la rectificamos y, o sea, dejamos pasar sobre esa media onda y la filtramos con capacitores. Y de esa manera a la salida tenemos una tensión más elevada. Acá está la formulita, pero no vamos a poder calcular ahora. Un fusible tiene un capacitor de filtrado para que el ruido que entró en la línea se vaya acá, fusible, la bobina, que es re importante, el diodo, en este caso, en el buck converter no tenemos diodo, excepto el damper, ¿no? Acá tenemos el diodito y tenemos filtrada a la salida. Vamos a verlo en una pantalla, literalmente. Acá tenemos circuito real, fotos saqué yo, el conector LVDS de esta pantalla, una LVDS, pero en el caso de ACDP lo mismo. Tenemos la tensión de entrada, viene aquí, pasada por el fusible, un par de capacitores de filtrado para que no elimine el ruido, la bobina, el controlador, el diodo y los capacitores de filtrado de salida. Y aquí tenemos la salida que nos envía aquí. ¿Sí? Vamos a ver ahora, ya termino, Charlie, PAM converter. Un PAM converter decíamos que era un convertidor inversión de la tensión continua. Esto se ve en los celulares. En los celulares hay, en las notebooks no he visto, no me he usado nunca, pero en los celulares sí hay un PAM converter. ¿Cómo trabaja? Re fácil. Re fácil. Fíjense lo fácil que es esto. Tensión de entrada. Ve más, vamos a suponer 5 volts, bárbaro. En el primer momento, yo cierro esta llave, que juntamente cuando la cierro, se activa también esta S3. Las dos llaves a la vez cierran. Cierran las dos, entonces 5 volts, cargan el capacitor 5 volts acá, y como era masa, tengo 0 volts. Entonces tengo 5 acá y 0. En el momento en que yo abro esta llave, cierro estas otras dos. Donde yo acá tenía 5, 5 lo tomo como referencia a masa, y donde tenía 0, lo hago como tensión de salida. Es decir que de este punto con respecto a esto tengo menos 5. ¿Sí? Entonces invertí la señal. Simplemente una PWM de ciclo activo 50% con un inversor, acá una compuerta inversora, cuando este está activo, este está abierto. Cuando abro este, cierra este, y así. Trabajando de esta manera y junto con este capacitor nos permiten la tensión inversa. No se entendió, si las hago súper fácil. Tengo una pila, una Everready, una Duracell, una la marca que se les antoje. Pongo un capacitor así, acá tengo el positivo en el dedo de arriba, pongo el capacitor, acá tengo 1,5 volt y acá tengo 0. Bueno, entonces la voy a medir. Bueno, doy vuelta al capacitor y tengo la tensión invertida. Es eso lo que hace este circuito. Es muy sencillo. En los celulares lo van a ver que solamente van a ver el capacitorcito fuera del integrado, porque todo este circuito suele estar dentro de un integrado que tiene otras fuentes también. Pero van a ver como PAM capacitor o PC posiblemente.
Se utiliza esa tensión negativa para las pantallas, si no me equivoco. Yo no hago celulares. Bien, hay otro tipo de conversores de DC-DC. Acá está el más allá, hay muchas cosas más. Hay otro tipo de conversores de DC-DC que no se los mencioné antes, que se les llama Flyback Converter. Esto va dedicado a mi amigo Johnny Sin Talent. ¿Y qué es esto? Es un switcheo y en lugar de utilizar una bobina, utiliza un transformador, transforma por cantidad de espiras y tengo más tensión o menos tensión, normalmente es más cantidad de espiras de este lado, voy a rectificarla, volcarlo a este capacitor y fíjense que en muchos casos la carga, RL, esta es la carga, es con respecto a este valor, pero no está la masa de esto unido a la masa general del circuito. Esta tensión, acá sí tengo una referencia con respecto a masa y nos va a permitir por un circuito de control avisarle si tengo que hacer más ancho el pulso o mayor la frecuencia o menor la frecuencia. Otra partecita, más allá, vamos todas, vamos con AC/DC, porque vimos DC-DC, muy rápido fuentes AC/DC, los cargadores le llaman, cargadores de notebook, son las fuentes conmutadas adaptadores de AC/DC. ¿Cómo trabaja? Muy rápido en bloques, esto es rapidísimo. Tenemos una zona vivo y una zona que está aislada, ¿sí? Esto nunca hay que meter el dedo, excepto que es un transformador aislador. Ojo, ojo, ojo con esto. Se pueden quedar pegados, no por la tensión, porque están directo con la línea. Bien, entra la tensión de línea, alterna. Tengo esta forma de onda. Positivo, negativo, sinusoidal. Ciclo de 50 Hz, 60 Hz, depende de la tensión y la frecuencia de línea de donde están ustedes. Rectificamos y filtramos. Vamos a tener rectificada y cuando la filtramos sí vamos a tener una continua. ¿De cuánto? En el caso de 220 volt de alterna vamos a tener 311, en el caso de 110, 127, la mitad más o menos. ¿Se entiende? A esa tensión yo la vuelvo a switchear. La hice alterna de vuelta. La hago de alterna, la hago continua y la vuelvo a switchear, pero a una frecuencia mucho más alta. Si yo tengo una frecuencia mucho más alta, para el transformador puedo hacer un transformador de un tamaño mucho más reducido. Y ese es el primer principio de funcionamiento importante porque los ingenieros fueron a desarrollar este tipo de fuentes, porque redujeron el tamaño del transformador al aumentar la frecuencia. Switchea, una alterna de mucha más frecuencia, pasa por el transformador, según como sean los bobinados, va a ser menor o mayor, normalmente menor, listo. Ahora que tengo acá otra, nuevamente tengo alterna, pasé de alterna a alterna, no puedo, por un transformador aislador, no puedo pasar alterna continua, es alterna. Tengo alterna del otro lado, bien, tengo alterna aquí, rectifico con un diodo y un capacitor y tengo la tensión continua. De aquí voy a tener una referencia con un amplificador de error, por ahí con un TL431 que es típico, bueno, un diodo, un Zener, bueno, y le aviso por un autoacoplador porque tiene que estar aislado, no puedo conectar de acá un cablecito al otro lado, tiene que estar aislado. Un autoacoplador nos va a permitir enviar una señal para informarle al circuito de control del PWM del driver, informarle si tiene que ponernos más energía o menos energía, porque está baja la tensión de continua o está alta. Entonces, ahí es más ancho de pulso, menos ancho de pulso. De esa manera trabaja un adaptador de netbooks, de celulares. Un ejemplo rápido, una foto acá de un adaptador Mac. Aquí tenemos el transformador, el chopper, el transformador del driver. Acá tenemos filtros capacitores, los diodos. Bien, eso que vimos ahí en esquema muy básico en bloques es eso. Y aquí tenemos en el caso de los adaptadores de notebook, busqué uno muy sencillito. Acá tenemos la entrada, acá tenemos el transistor de switch, un MOSFET, acá tenemos el capacitor de filtro, acá está el puente de diodos, acá está el transformador que se llama chopper por alta frecuencia, acá tenemos el diodo, están acá, los diodos rectificadores secundarios, y tenemos los capacitores, el LED y la salida de tensión continua. Señores, muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo ahí